Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar, ese sí no es dubitativo, es un sí afirmativo. Sí, mi anhelo es orar. Lo que pasa es que lo cantamos, sí, mi anhelo es orar. Es un sí, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. El diccionario define anhelo como un deseo intenso o vehemente de una cosa, tener ansia de conseguir algo. El diccionario define la palabra trabajar como realizar una actividad física o inteligente, en general de forma continuada, y recibir un salario por ello. Escuche bien, recibir un salario por ese trabajo físico o intelectual. Realizar una actividad que requiere esfuerzo físico e intelectual. La palabra Señor la define el diccionario como amo, dueño, propietario, persona que domina en un ámbito determinado. Escúcheme esto, persona que domina en un ámbito determinado. Esto es lo que define a alguien como Señor. ¿Sí? Cuando alguien es señor en algo es porque domina ese ámbito determinado. ¿No ha oído usted que dice, no, eso es un señor carpintero? ¿Por qué uno dice eso? Porque domina el arte. No, eso es un señor profesor, en todo el sentido de la palabra. Así que nosotros cantamos, anhelo trabajar por el Señor. Repito, anhelo es un deseo intenso y vehemente de obtener algo. Trabajar es realizar algo de esfuerzo físico o intelectual. Y Señor significa propietario, significa dueño, significa amo. Anhelo de manera vehemente, con fuerza. ¿Qué anhelo? Trabajar. ¿Por quién? Por mi propietario, por mi dueño, por mi amo. Anhelo trabajar. Recuerdo, mis amados, yo no soy tan viejo, pero sí estoy arrugado, dijo un señor. No, yo no soy tan viejo, hermanos, todavía no llego al medio marrón, pero sí recuerdo cómo la gente anhelaba trabajar en el Ministerio de Educación, trabajar en PDVSA, trabajar en SIDOR, trabajar en Cadela, entre otros ministerios que nosotros pudiéramos mencionar. Yo anhelo tener un cargo, y la gente se esforzaba y se iba a la universidad y se preparaba y estudiaba, y la gente decía, yo quiero entrar al ministerio, porque el Ministerio de Educación, por supuesto también estaba el Ministerio de Salud y todos los demás ministerios que ha tenido las diferentes administraciones en Venezuela, anhelaban. Así como la canción, anhelo trabajar por el Señor. La gente anhelaba entrar a PDVSA. Eso era una cosa, bueno, si tenían que pagar, pagaban. Yo recuerdo cómo la gente anhelaba una beca. Gran Mariscal de Ayacucho, y daban y trabajaban y se esforzaban. Yo recuerdo cómo la gente anhelaba cuando comenzaron a salir las pensiones. ¡Wow! Yo quiero una pensión y yo quiero una pensión, y esos viejitos que no se sabía ni dónde estaban salieron, y yo anhelo tener la pensión para asegurar mi vejez. ¿Sí? Era un anhelo, era una fuerza, era un trabajo intelectual, un trabajo físico para obtener esto. A nosotros nos han llamado, mis amados, la generación de la inmediatez, nos han llamado la generación de los amigos rapiditos. Por ejemplo, en estos días leía un artículo de esa generación de los amigos rapiditos. En Venezuela esa cultura se ha desarrollado. Cuando faltaba el gas, ¿de quién quería ser amigo la gente? De los del gas. Y todos querían tener el contacto del gas, del tipo del gas, perdonen el término. Es que yo quiero el contacto del tipo del gas. Y nos hacíamos amigos del tipo del gas para que nos consiguiera una bombona, porque era como conseguir una pepita de oro. Ya no le prestamos atención al contacto del gas. Cuando estaba el contacto de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, que si vende el cupo, que si no sé qué, que si Cadivi, querían ser amigos de todos,
del tipo de Cadivi, del contacto en el banco. Después pasó eso, ya quedó atrás. Después queríamos ser amigos todos del bombero, del islero, de la estación de servicio donde se surte combustible. ¿Quién no quería ser amigo y tener el contacto en el teléfono del islero para que le dijera cuándo iba a llegar la gasolina? Y todos queríamos ser amigos del islero. Culturas que se van desarrollando, o no sé si serán subculturas más bien, que se van desarrollando y dejan de ser rapidito. Ya nadie quiere ser amigo del bombero porque ya para qué. Ya nadie quiere ser amigo del gas porque ya para qué. Ven el camión que sube y baja y lo llevas de su casa. Y esas cosas hacen que la gente esté en la jugada todo el tiempo, anhelando. No pierda de vista la palabra anhelar. Ese deseo vehemente por alcanzar algo y lo quiero obtener y lo quiero obtener y lo quiero obtener y lo quiero ya. Lo quiero ya. ¿Qué busca la gente con anhelo? ¿Qué está buscando la gente con anhelo? ¿Por qué trabaja? ¿Cuál es su Señor? A lo que usted más tiempo le dedica, ese es su amo, ese es su Señor, ese es su patrón. Algunos están con los estudios, otros con el dinero, otros con la carrera, otros con el trabajo. Ese es su amo, ese es su Señor. El anhelo del cristiano, según la Biblia y según el himno que estábamos cantando, es trabajar por el Señor. Quiero pedirle a Daniel que me coloque, por favor, la imagen del juicio que está ahí, que me hizo estremecer las entrañas esta semana. Quiero que observen ustedes, yo inclusive la pasé al grupo de la iglesia. Día del juicio. En ese día no importará lo popular que haya sido, títulos académicos, las riquezas que hayas adquirido, tu cultura o religión no tendrán sentido. En ese día, solo la relación personal con Jesucristo es la que te salvará. ¿Sabe que el día que me llegó esa imagen, de alguno de los grupos de los pastores vi que colgaron esa imagen, yo estaba estudiando para un examen de ética y legislación. Y estaba con la cabeza hecha un turrión de avispas, diría mi mamá. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué tantas leyes y por qué tantos artículos? Y de pronto me llega esto y comencé a pensar, los títulos, los logros, el día del juicio, ¿en dónde van a estar? ¿Los llevaré en una cajita? ¿Estarán en la pared detrás como solemos hacer? ¿Dónde van a estar los títulos, los logros, las fincas, el ganado, las casas, la vida? En ese día, solo la relación personal con Jesucristo es la que te salvará. 4 doctorados, maestrías, PhD, o a lo mejor nunca estudió, pero es una persona reconocida. ¿Dónde va a estar todo eso el día del juicio, el día que estés cara a cara con el Señor? Lo único que va a contar ese día, es tu relación con el Señor Jesucristo. Continuamos desarrollando la serie A los sedientos, una búsqueda sin límites. Dijimos el domingo pasado que esa serie es corta, la vamos a terminar el domingo que viene. A los sedientos. Estamos enfocados estos 3 domingos en los sedientos y hablamos de una búsqueda sin límites. Podemos trabajar para Jesús, podemos trabajar para el Señor Jesucristo, según Mateo capítulo 28, que es el texto que hemos estado usando, y esta vez vamos a estar basados en el versículo 19. Mateo 28, 19, dice la palabra del Señor así. Quiero que usted por favor la lea a la cuenta de 3 conmigo. 1, 2 y 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Te agradecemos por venir a tu palabra, Señor, por permitirnos tener la Biblia.
Te agradecemos por tu Espíritu Santo que está en nosotros y que nos guía a toda verdad. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija en cada palabra, que purifiques mis labios, que con palabras sencillas yo pueda llegar hasta el corazón de mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Podemos trabajar para el Señor, mis amados hermanos, en estas áreas. Número 1, el Señor es nuestro ejemplo a seguir. El Señor es nuestro ejemplo a seguir. Mateo capítulo 20, versículo 28, dice la palabra del Señor en Mateo 20, 28, lo buscamos en nuestras Biblias. Mateo 20, 28 dice la palabra del Señor así: como el Hijo del Hombre, lea conmigo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué hermoso! Nosotros en primer lugar hablamos de que el Señor es nuestro ejemplo en el servicio. Cantamos, anhelo trabajar por el Señor, ¿sí? Anhelamos de manera vehemente, profunda, trabajar por el Señor, por mi amo, por mi patrón. Ese trabajo implica esfuerzo físico y ese trabajo implica esfuerzo intelectual. El Señor no vino para ser servido. Nosotros sí pretendemos ser servidos como seres humanos. Esa palabra siervo que nosotros a veces encontramos que define al Señor Jesucristo, Él es el siervo, cuando se traduce es esclavo sin derecho. El Señor Jesucristo es un esclavo sin derecho. ¡Qué tremendo! El dueño de todo el universo, el dueño de todo lo que existe y que subsiste por Él, es decir, se sostiene y se mantiene por Él, es un esclavo. Y se nos presentó a nosotros de manera humilde, y ahorita vamos más adelante a definir esa palabra humilde, porque nosotros los seres humanos la hemos tergiversado, la hemos torcido y pensamos que una persona humilde es una persona pobre que no tiene absolutamente nada, pero muchas veces esa persona que no tiene nada no es humilde, es un mar de orgullo, pero no tiene nada. Entonces ahorita vamos a definir más adelante eso. Jesucristo se presentó de manera humilde, siendo el dueño de todo lo que existe. Nació en un pesebre de una manera muy sencilla, de una manera muy humilde. No entiendo, mis amados, a los superpastores. No entiendo a los superapóstoles. No entiendo a los superprofetas. No entiendo a los superevangelistas, que se nos presentan muchas veces con unas posturas poco humildes y dejan mucho que desear. Para ser servidos, muchas veces no para servir. Yo soy el apóstol fulano, yo soy el profeta fulano, pero no son siervos, no son esclavos, no vinieron a servir, vinieron a que les sirvan, llenos de escoltas, llenos de lujos, llenos de publicidad. No así el Señor Jesucristo, no así el Señor Jesucristo, que la Escritura nos dice que no vino para ser servido, vino con humildad, para ser un esclavo y morir por cada uno de nosotros. El Señor entonces nos dio ejemplo de cómo debemos servir como esclavos, así es que debemos servirle a Él. Número 2, Él indica el campo de trabajo según Mateo capítulo 28 versículo 19. Mateo 28, 19 nos muestra el campo en el que nosotros podemos trabajar. Por tanto, id y haced, ¿qué? ¿Se fueron o están aquí? Hacer discípulos. Hacer un discípulo no se hace de la noche a la mañana. Hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el campo de trabajo. ¿Dónde es el campo de trabajo que usted le puede servir al Señor? En todas las naciones. ¿Lo hace usted? Le servimos al Señor en ese campo de trabajo a todas las naciones. ¿Ha pensado usted en ayudar a los misioneros? ¿Con qué los ayudo si yo no tengo? Yo siempre digo que para ayudar a los misioneros hay muchas formas. Una es orando. Busque un misionero, el nombre de un misionero, el nombre de un pastor.
el nombre de un maestro y comience a orar por él. ¿Ha pensado usted en orar y ayudar económicamente a algún misionero? Que no solamente sea usted, su familia, sus negocios, sus bienes, sino que una parte de sus ingresos vaya a algún misionero que está haciendo un trabajo que usted no puede ir a hacer. ¿Ha pensado usted en apoyar, por lo menos en oración? El Señor nos indica el campo de trabajo. El campo de trabajo es a todas las naciones. Número 3, el amor es la verdadera motivación para el servicio. ¿Qué lo motiva a usted? Le pregunto yo a veces a los jóvenes. ¿Qué le motiva a usted, hermano o hermana, a venir en esta mañana aquí? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 3 y versículo 14, que es esta porción de la Escritura que habla del amor. Hermanos, el amor es la verdadera motivación para el servicio. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Leemos el 14. Porque el amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constriñe. Ahorita vamos a buscar traducción actual para tratar de entender mejor este texto. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vamos a buscarlo en Nueva Traducción Viviente o traducción del lenguaje actual. Nueva Traducción Viviente dice: si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. ¿Le han dicho loco a usted alguna vez? Eso está en la Biblia, hermanos. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro juicio, sano juicio, es para beneficio de ustedes, sea de una forma u otra. El amor de Cristo, ¿qué dice? Como dice allá en la Reina Valera, nos constriñe. Aquí dice nos controla, nos une y nos mantiene controladitos, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Amados hermanos, el amor hace ver a la gente loca. El amor hace ver a la gente loca. Por eso, hermanos, muchas veces cuando la gente ve al cristiano haciendo obras de amor, manifestaciones de amor, a pesar de lo que nos venga encima, la gente dice: están locos. La señora que todos los días en esas casas que solamente las divide una media pared, agarraba y le tiraba con una pala el pupú de la cochinera de sus marranos a la vecina, se lo tiraba para allá, y la vecina agarraba y cortaba una flor y se la tiraba para allá. Y así estaban. Ella le tiraba las paladas de popó de los cochinos y ella agarraba una flor, se la cortaba y se la tiraba, hasta que un día la vecina le dijo: señora, usted me tiene a mí ya loca. ¿Qué le pasa a usted? ¿Usted qué, es loca o qué? ¿Por qué me tira flores cada vez que yo le tiro esto? Y ella le dijo: cada quien da de lo que tiene. Cada quien da de lo que tiene. Yo doy flores porque en mi corazón hay flores. Usted da popó porque en su corazón hay popó. Hermanos, a nosotros nos llaman locos porque en el fallecimiento de un familiar lloramos, pero tenemos esperanza. Porque un vecino se porta mal y nosotros brindamos amor. Porque hay gente mala, porque los hay, y nosotros tratamos de imitar al Señor Jesucristo en el servicio. El amor hace ver a la gente muchas veces de manera loca, hermanos, pero esa debe ser la motivación para servir. No debe haber otra motivación en el servicio al Señor si no es el amor. El amor principalmente al Señor y en segundo lugar al prójimo. Me preguntan en estos días a mí, si todo esto es mío. ¿Esa casa que está ahí es suya, pastor? ¿Esas instalaciones y todo el trabajo que ustedes están haciendo, eso es suyo, pastor? Y yo les digo: no, de ninguna manera. Eso es de Cristo en primer lugar, y en segundo lugar la iglesia, que también es de Jesucristo. Y entonces ese esfuerzo y esa dedicación y ese trabajo y ese desgaste físico, mental, intelectual, se hace por amor. Se hace por amor a la iglesia, se hace por amor a la comunidad, se hace por amor al Señor. No tiene otra motivación. Líbreme el Señor de en algún momento pensar que esto puede
ser mío o que yo me puedo adueñar de estas cosas. Son del Señor y Él vela por ellas y Él cuida por ellas. Son de la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, en cuarto lugar, el servicio al Señor se debe hacer en el Espíritu Santo porque Él concede el poder en el servicio. Se debe hacer por amor y se debe hacer en el Espíritu Santo. Hermanos, Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Recibiréis cuando venga. ¿Qué van a recibir cuando venga? El Espíritu Santo. Antes no podían recibir ningún tipo de poder. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene cuando somos salvos, cuando recibimos el regalo de la salvación, cuando somos sellados, cuando somos bautizados, es decir, introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No se puede servir al Señor si no es en amor, no se puede servir al Señor si no es en el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos concede el poder para el servicio. Él nos da la fuerza, Él nos da la sabiduría, Él nos da el aguante cuando vienen las piedras de allá para acá, porque siempre vienen piedras. Y el Espíritu Santo nos dice: sigue adelante en el servicio. ¿Cuál es tu servicio en la obra del Señor? ¿Cuál es tu servicio en la iglesia? No, es que a mí no me dan oportunidad para servir. Mentiras. Mentiras. A mí no me llaman para servir. Mentiras, excusas. No, es que a mí no me han invitado. Mentiras, excusas del diablo. Si tú no sirves es porque no quieres. Porque para servir al Señor, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, si tú lo haces en amor, tú te ofreces. Y tú dices: yo quiero aportar, yo quiero ayudar, yo quiero bendecir. Eso se hace en el Espíritu Santo. Pero si andamos en la carne, el Espíritu Santo no nos va a mover, el Espíritu Santo no nos controla, como bien dice ahí, nos constriñe, y entonces nosotros buscamos la variante, buscamos la excusa, como siempre cuento a veces, que una hermana se descarrió por completo y cuando le preguntaban por qué se había descarriado, ella decía: es que allá son unos falsos en la iglesia, allá son unos orgullosos. Yo no voy a estar reuniéndome con falsos y con orgullosos. Después, como de unos 10 años que ella regresó a los caminos del Señor, ella reconoció que eran excusas, que eran ganas sencillamente de no ir, de no servir al Señor, de no servir en la obra. Y ella buscaba las excusas. Usted las busca, yo también las busco. No digamos que no, hermanos, porque el Señor nos dice que para servir a Él, el Espíritu Santo nos concede el poder en el servicio. Y recibiréis poder. El poder es para servirle a Él, hermanos. El poder no es para yo ser el superpastor, el que extiendo la mano y todos se van para el piso. El poder es para servir, para ser un esclavo, para ser un mesonero. La palabra ministro viene de ministrar, de servir las mesas. Pero ahora la palabra ministro se ha convertido en un título, en una chapa grandota que tengo aquí: el doctor siervo, el doctor ministro. Y el Señor Jesucristo mira y dice: pero si yo no tenía chapas, si yo lo único que hacía era servir en el Espíritu, con humildad, con sencillez. Número 5, nuestro servicio es solamente para el Señor. Nuestro servicio es solamente para el Señor. Colosenses 3:17. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 17. Lo que hagan, lo que digan, dice este versículo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Saben qué es difícil? Hablar de alguien en el nombre de Jesús. No sé si me explico. Chismear de alguien en el nombre de Jesús.
Desear una mujer ajena en el nombre de Jesús. Desear un hombre ajeno en el nombre de Jesús. Por eso cuando Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe aquí: y todo lo que hacéis, otra versión dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, es decir, ya consumó algo y lo va a realizar, ya va, dice el apóstol, espere tantico, háganlo en el nombre de Jesús. Imagínese usted queriéndole quitar la mujer ajena a un hombre en el nombre de Jesús. Señor, yo voy a hacer esto, es que no me atrevo ni a mencionarlo. O queriéndose agarrar algo en el nombre de Jesús. Señor, yo me voy a robar este teléfono en tu nombre. No se puede. Porque cuando tú haces algo en el nombre de Jesús, es un marco que inmediatamente el Espíritu Santo te dice: ¿qué estás haciendo? Y todo lo que hagan, que son acciones, y todo lo que digan, que también son acciones, como seguidores de Jesucristo, sean agradecidos, dice el versículo. Todo hágalo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, yo no voy a ir hoy a la iglesia en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Yo no voy a salir a evangelizar en el nombre de Jesús. No, hermano, eso no se puede. Cuando tú dices algo en el nombre de Jesús, inmediatamente sientes que te quemas y tú dices: no puedo hacer esto. Señor, yo voy a ser flojo en el trabajo. Como mi jefe no me está viendo, yo voy a ser irresponsable y flojo en el nombre de Jesús. No, hermanos, no se puede. Señor, yo voy a hacer esta construcción mal hecha en el nombre de Jesús. Eso no se puede, hermano. No son compatibles. Cuando usted vaya a hacer algo de palabra y yo vaya a hacer algo de palabra o de hecho, o algo que yo voy a decir, hágalo en el nombre de Jesús. Piense en Jesús. ¿Cómo lo haría el Señor? ¿Qué diría el Señor? ¿Hablaría mal el Señor de mi hermana? No creo que Jesús vaya a chismear de alguien. No lo hace. Entonces yo tampoco. Voy a decir algo malo del pastor, de las ovejas, de qué sé yo, en el nombre de Jesús. No, hermanos. Eso no se puede. No, porque es que en la iglesia, hágalo en el nombre de Jesús. No, hermanos, no podemos. O el pastor hablando de las ovejas. O es que esas ovejas son parecen cabras. Hágalo en el nombre de Jesús. A ver, Juan, hágalo en el nombre de Jesús. A ver si tiene cara para plantarse delante de Jesús en el Espíritu y hablar mal de alguien, chismear de alguien. No se puede, eso no se puede, hermanos. Nuestro servicio es solamente para el Señor. ¿Por qué, Juan, usted hace todo eso? ¿Por qué está haciendo todo ese trabajo? ¿Es que usted qué? ¿Tienen mucha plata o qué es lo que pasa? No, hermanos, lo que nosotros hacemos, lo hacemos, nuestro servicio es para el Señor. Sean agradecidos. Para quien usted canta, tiene que ser el Señor. Para quien usted predica, debe ser el Señor. Para quien usted dirige, debe ser el Señor. Para quien usted ofrenda, debe ser el Señor. Para quien usted construye, debe ser el Señor. Para quien usted da clases, debe ser el Señor. Si usted asiste al culto, debe ser el Señor. Si usted trae diezmos, debe ser el Señor. Si usted decide vestirse y arreglarse un domingo para venir a la iglesia, debe ser para el Señor. No es para que el pastor me vea, porque si no, entre semana me lo consigo y me va a decir por qué no fue. No, hágalo para el Señor. Deja de venir, hágalo para el Señor. Viene, hágalo para el Señor. Dice algo, hágalo para el Señor. Deja de decir algo, hágalo para el Señor. Usted ya no es dueño de usted mismo. Usted ya le pertenece a alguien que lo compró con sangre, y ese es el Señor. Hay una condición para servir al Señor, hermano. Hoy estamos hablando del servicio. Hoy estamos hablando de a los sedientos, una búsqueda sin límites. Estamos a 8 días de hacer un programa para traer a nuestros amigos aquí. Y eso es un trabajo, eso requiere trabajo, requiere esfuerzo físico, esfuerzo corporal, requiere inclusive hasta de invertir dinero para poder traer a nuestros amigos para que escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Por eso les estoy hablando de que eso es un servicio y que ese servicio tiene unas condiciones. Hay una condición, hermanos, para servir al Señor. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa condición para servir al Señor? Esa condición
es la humildad. Para servir al Señor, hermanos, hay que ser humildes. Yo recuerdo, hermanos, personas que uno los ve a la primera y dicen, qué barbaridad de orgulloso. Pero luego tú los conoces un poquito y dices, no, son sencillos. Cuando el pastor Sarcos llegó a Getsemaní, quiera Dios que venga, lo invité, vamos a ver si viene. Yo decía, Dios mío, qué hombre tan orgulloso. Él tenía un bigotón amarillo, un lunar negro por aquí, unos lentes oscuros, y así se paraba a predicar, y yo lo miraba y decía, qué tipo tan pedante. Él siempre ha sido muy elegante para vestirse, y yo decía, me cae gordo, pero me cae pesadísimo, aparte de que él siempre ha sido gordito. Pero en lo que uno comienza a conocerlo, se da cuenta que sí, es orgulloso en algunas áreas, como yo soy en algunas áreas y usted también, y en eso estamos trabajando para que el Espíritu Santo nos arranque eso de raíz, ¿verdad? Después lo conocí y yo dije, no, es un hombre sencillo, solo que de primeras da una impresión como que, uy, qué horrible. La condición para el verdadero servicio es la humildad. Hermanos, para servir en la obra del Señor hay que tener humildad. Humildad, hermano, hasta para dejarse enseñar. Por ejemplo, nosotros tenemos trabajando aquí a un señor, un maestro de construcción, un señor humilde. Ese señor yo le he hecho hacer las cosas a veces hasta 2 veces. No me gustó cómo quedó ese orillo, no quedó escuadra, no quedó aplomado, no quedó a nivel. ¿Será que usted, por favor, porque tampoco quiero ser grosero, ¿será que usted por favor puede recuadrar eso mejor? Él lo mira y dice, pues sí, mira, quedó un poquito torcido. Y vuelve a comenzar y lo vuelve a hacer. Humildad para poder servir. Porque si él no hubiese sido así, a lo mejor ya no estaría. Humildad, que usted viene a trabajar a la casa del Señor y usted se deja mandar y se deja dirigir y se deja enseñar. No, así soy yo y yo hago las cosas así y así, porque aquí me he conseguido muchas cosas que se hicieron bajo esa condición. Esto lo hago yo y así es que se hace porque yo mando. Y quedaron mal. Y ahora hay que venir a arreglar y a enderezar, porque no hubo humildad. Una de las condiciones para el servicio al Señor es humildad. El más humilde de ustedes es la persona más importante. Y yo me hice una pregunta y dije, ¿cuál es la persona más humilde de la iglesia Silo? Algunos dicen, yo comencé a echar cabeza y yo dije, ni de bromita que soy yo. Pero ¿quién es la persona más humilde de la iglesia Silo? Inmediatamente comienza nuestro cerebro a trabajar. Ay, más o menos yo me imagino quién es. Ah, sí, la persona que menos tiene. Pobrecito, no tiene ni con qué comer, es una persona humilde. Mentiras. Eso es un falso concepto de humildad. Humilde, aquella que es baja y que no se levanta mucho de la tierra, lo define el diccionario. Una persona humilde es una persona que se mantiene baja de la tierra y no se levanta mucho. Oh, como Saúl, el más grande, que su cabeza o sus hombros pasaban por encima de la cabeza de todos. Para mí una persona humilde es alguien que tiene con qué fanfarronear y no lo hace. Para mí una persona humilde es una persona que tiene plata y no demuestra que tiene plata. Tampoco se va al otro extremo a andar como veo yo aquí en Pregonero. Muchas personas que tienen y andan como andrajosos para hacerse ver humilde. Falsa humildad, hermanos. Eso es falsa humildad, que usted tenga con qué vestirse bien y anda todo el tiempo como un traperas porque aquí la gente es así, hermano. Usted tiene una finquita, sí, por allá tengo un potrerito. Usted que tiene ganadito, por allá tengo unos pelentrines de reses. Falsa humildad. Y la falsa humildad es pecado. Así que si usted tiene un trapito bonito, póngaselo, pero tampoco ande fanfarroneando porque se puso un trapito. Oh, aquí ando yo. No, hermano, eso es falsa humildad. Entonces, la humildad es aquella
que se mantiene bajito de la tierra sin elevarse mucho. Usted tiene estudios, Dios le permitió una carrera, le permitió un posgrado, le permitió un doctorado, usted es profesional, manténgase bajito de la tierra, no se eleve mucho creyendo por encima de los que no han estudiado. Oye, tú no estudiaste, no sacaste ni 6º grado, chico. Yo soy el doctor Juan Pereira. ¿De qué te sirve en el día del juicio? ¿De qué le sirve a Juan un doctorado en el día del juicio si no llevaste ni una sola persona a los pies de Cristo? Me llamó la atención que la palabra humildad y la palabra humillar vienen de la misma raíz. Eso me pareció súper interesante. La palabra humillar en el griego es tapeino y la palabra humilde es tapeinos. Tiene la misma raíz, tapeino. Significa que la persona humilde no se levanta mucho del piso, pero el que humilla baja a la persona hasta el piso. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que tú, por decisión propia, te mantienes, tú dices yo soy profesional, pero eso no me hace más que el que no lo es. ¿Sí? ¿Cuántos profesionales hay aquí? Varios. ¿Eso los hace a usted más grande que el que nunca alcanzó? No, porque usted es profesional, escúcheme, en un área, pero a lo mejor usted no sabe a cargar una carga de caña. El que carga una carga de caña y es un experto en una carga de caña es en esa área, pero no sabe nada de filosofía, no sabe nada de ciencia. Entonces, cuando usted es profesional en un espacio, es algo minúsculo, así tenga 3 doctorados, es algo minúsculo. Eso no lo hace a usted más grande que los demás. Manténgase bajito en la tierra, así tenga 2 doctorados, así sea, lo que sea. Mientras más usted estudie y más usted alcance, usted tiene que ser más humilde y mantenerse más bajito. Esa es la condición para poder servir. Hermanos y hermanas, si no tenemos humildad no podemos servir en ningún ministerio. Así sea barrer, hermano, la calle del frente, se necesita humildad. Y es un requisito sine qua non de parte del Señor. Debe estar presente en todos sus siervos la humildad, hermanos. Tenemos que ser humildes. Vamos a leer Filipenses 4:12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Mire cómo habla una persona tan estudiada, una persona tan preparada como el apóstol Pablo, que se crió a los pies de Gamaliel y obtuvo varios idiomas, obtuvo varios títulos, fue miembro del Sanedrín, era como decir el presidente de, ¿cómo se llama esto? Bueno, el presidente de cualquier congreso del país o el doctor del Tribunal Supremo de Justicia. Pablo era una persona muy preparada, hermanos, con muchos títulos. Y mire lo que dice: sé vivir bajito en la tierra, según traducción de Juan Pereira. Sé vivir humildemente, es decir, bajito. Sé vivir bajito. Y sé tener abundancia, porque la tuvo. Él estuvo en la opulencia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién lo enseñó? La universidad de la vida. Hay gente que nunca ha pisado una universidad, pero saben más que los universitarios. Sé vivir humildemente. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado. Ojo con este detallito que dice Pablo. Para aquellos que dicen que los hijos de Dios no pueden pasar por hambre. Mire, como para tener hambre. Yo conozco hermanos que están pasando hambre, hermanos. Así, para tener abundancia, como para padecer necesidad. Yo me mantengo cuando estoy arriba en abundancia, dice Pablo, que tengo de todo, me mantengo bajito. Y cuando no tengo nada, ¿qué sucede a veces cuando no tenemos, dice mamá, no tienen un apio que asar? Entonces comienzan a veces las personas a fanfarronear, a demostrar, como me pasó a mí una vez, que yo les he contado a algunos de ustedes. Iba en una buseta, yo tenía unos 20, no, ¿qué cuento? Tenía 19 años.
Y había una muchacha en la buseta sentada y a mí me llamó la atención la muchacha y yo comencé a hablarle y a decirle que yo era de la academia militar. Una mentira, pero de esas mandadas a guardar. Y la muchacha me dice, sí, ¿y en qué año vas? Y yo creo que le dije, llevo 2 años y medio, 3, una cosa así. Y me dijo, ay, entonces tú estudias con el hermano mío, porque mi hermano está allá. Le dije al de la buseta, déjeme aquí, por favor. Y me bajé en sola carrera, porque estaba fanfarroneando, echándomela, porque como no tenía ningún tipo de estudio, ¿sí? Le dijo un primo mío, el currículo mío es la cédula ampliada en una hoja tamaño oficio. Entonces yo me subí del piso y yo dije, de alguna manera tengo que conquistar a esta chica. Me subí del piso como la cobra y saqué pecho, pero inmediatamente me desinflaron, porque yo dije, ¿y ahora qué le voy a decir? ¿Con qué le voy a salir? Entonces, uno de los requisitos, hermanos, para el servicio al Señor es humildad. Y hay 2 formas de aprender. Yo le digo a mi hijo Juan y a mi hija Hanna, hay 2 formas de aprender. Tú aprendes en la escuela de la casa o aprendes en la guerra metido en las trincheras. A mí me tocó muchas veces aprender en la guerra de la vida, en las burlas de las personas. Imagínese ese día la vergüenza, bajarme, esa muchacha se quedaría muerta de risa, pero yo aprendí la lección. Que uno no puede estar, claro, yo no era cristiano, voy a decir como dijo un hermano, ya yo le pedí perdón al Señor, ¿no? Pero hermanos, a veces nosotros actuamos así. Pablo nos dice que él sabe vivir en todas las etapas, en abundancia, en escasez. Y dígame usted, amado hermano de mi corazón, si los venezolanos no nos ha tocado aprender como el apóstol Pablo. Ahora, muchos ya habían aprendido esa lección en la casa. Me comentaba ayer Alinqueya de una muchacha de Getsemaní que tienen poder económico, viajan a los Estados Unidos, viajan a Europa, y esa es la muchacha más sencilla de todos los tiempos. No fanfarronea, habla el inglés perfectamente, se graduó de ingeniero, es una muchacha súper sencilla, eso no se le ve a ella. Ella estuvo aquí cuando vinieron la otra vez. Y Alinqueya me decía, ¿podríamos nosotros, teniendo lo que ellos tienen, criar una hija como ella? O tal vez no, porque a veces no hacemos más porque es que no tenemos. Humildad, hermanos. Sé bien lo que es vivir en la pobreza. Sin humildad, el servicio no es recibido. Hermano, si usted no es humilde, si yo no soy humilde, el Señor no recibe ese servicio. Usted puede ser un ángel cantando. Usted puede ser el mejor predicador, pero si no hay humildad, hermanos, el servicio no llega al corazón de las personas. En último lugar, número 6, la recompensa, hermanos, por trabajar con humildad, la recompensa por trabajar, hermanos, en ese servicio al Señor con amor, será maravillosa a su tiempo. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4. Entendamos, hermanos, que el contexto de 1 de Pedro era un contexto de persecución. El gobierno que estaba de turno no era ni Maduro, ni era Biden, ni era Putin, ni era Zelensky. Era ¿quién? Nerón. El gobierno de turno era Nerón. Y dice así el apóstol Pedro, y cuando aparezca el jefe de los pastores, ¿sí? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, otra versión dice cuando aparezca el principal de los pastores. Y ahí viene la palabra principal. ¿Qué va a suceder? Recibiréis la corona incorruptible de gloria. Recuerden que en ese entonces los atletas les daban una corona. Muchas veces era laurel, otras veces era de otras ramitas, que con el tiempo de 2 o 3 días la corona, ¿qué hacía? Ya se había marchitado. ¿Y qué hacían esos gladiadores y esos guerreros y esos deportistas con esas coronas? Lo mismo que hacen en el cementerio, cuando se secan, botarlas. Entonces Pedro toma esa figura y dice, va a haber un premio, ¿sí?
Va a haber una maravillosa recompensa para ustedes que están sirviendo al Señor y lo hacen en humildad, lo hacen en amor, lo hacen en el Espíritu Santo, lo hacen para Él porque Jesucristo dio ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser? Una corona incorruptible de gloria. ¿Cómo será esa corona, hermanos? ¿Cómo será el hermano Pedro con esa corona? Yo me lo imaginé ya, hermano. Yo soy muy visual. Ya yo me lo vi, mire, con esa coronota. Y decía papá una vez, ¡ay, qué bonitos! Unos con unas coronas grandísimas en el cielo y yo con una chiquitica. Y le dije, bueno, pero trabaje para tener una corona grande. ¿Y qué va a hacer la gente con esas coronas tan grandes en el cielo? Pantallando, o sea que en el cielo va a ser igual que aquí en la tierra, me dice él. Yo le dije, no, la gente va a agarrar sus coronas, sí, se las van a colocar y luego van a ir a los pies del que les permitió ganar las coronas y les va a decir, Señor, esto no, en realidad no me pertenece. El servicio que yo hice en la tierra no me pertenece. Hermanos, el trabajo que yo he hecho como pastor, el esfuerzo físico, el esfuerzo intelectual, no es mío. Es el Señor que nos ha capacitado para hacerlo. Y el servicio que usted ha hecho es el Señor trabajando y capacitándolo. Cristo, el pastor principal, regresará. Amén. ¿Cuántos lo esperan? Ay, 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 hermanos. Y dará una recompensa que durará para siempre. Por eso dice que es incorruptible, no se corrompe por nada, hermanos. Hoy hablamos de una E, hablamos de una C, hablamos de una A, hablamos de una E, hablamos de una S, hablamos de una H y hablamos de una R. Jesucristo nos dio ejemplo, nos dijo cuál era el campo de trabajo, nos dijo que teníamos que hacerlo en amor, que teníamos que hacerlo en el Espíritu Santo, que el servicio era solo para Él y que teníamos que ser humildes. Hermano querido, el orgullo no es de Dios. Y hay que machacarle la cabeza, como dice una canción viejita, de alguna manera, hermanos. No podemos nosotros decir, yo me siento orgulloso de ser como soy. Esa es mi personalidad. No, hermanos. Yo muchos años dije eso y no me funcionó. Yo soy así. Yo soy Pereira y yo soy Pérez y los Pereira y los Pérez somos así. Eso no funciona, hermano, porque somos nuevas criaturas. Tenemos que matar el orgullo de alguna manera. Y la única manera es por medio del Espíritu Santo, usando la palabra en nuestras vidas. Estamos trabajando para alcanzar, hermanos, unos amigos, para traer unos amigos, para que disfruten. Yo hoy pasé un mensaje a los oyentes y lo coloqué en mi estado y les dije, no importa de qué religión sea usted, lo invitamos. Porque hay gente que dice, no, pero yo no soy de ellos, yo no pertenezco. Yo he hablado con los vecinos y les he dicho, los he invitado. Eso es un trabajo, eso es servicio, pero lo hacemos por amor. No tenemos ningún tipo de interés de que ellos vengan para que ese día, es más, ese día no hay recolección de ofrendas ni de nada de eso el domingo en la noche. No nos interesa eso, nos interesa el alma, el espíritu de ellos, sus vidas. Que vengan y usted, hermano, y yo tenemos que hacer el trabajo de traerlos para que ese día se sienten, hermanos. Eso es trabajo, eso es servicio, hay que hacerlo por amor, en el Espíritu Santo y con toda humildad. Oremos. Señor, te damos gracias. Hoy nos has dicho que nosotros tenemos que servir y que tenemos que hacer un servicio, pero hacerlo como tú mandas, porque tú dejaste ejemplo de cómo hacerlo. Todo eso que hablamos hoy es tu ejemplo. No necesitamos ir muy lejos para decir, ay, ¿a quién me quiero parecer? No, me quiero parecer a ti y basta, Señor. Pero, Señor, nuestro orgullo ha hecho separación. Señor, somos orgullosos y pedimos perdón en esta mañana porque nuestro orgullo ha hecho que muchas veces no se alcancen los objetivos. El orgullo ha hecho separación de matrimonios, divisiones de iglesias, destrucciones de ministerios. Señor, ayúdanos a erradicar de nuestras vidas todo esto. Padre,
En esta mañana yo te ruego que escuches la oración de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a mantenernos bajitos, Señor. Aún teniendo con qué ser altos, mantenernos bajitos, sencillos. Señor, ayúdanos a ser como tú, que siendo el dueño de todo el universo tenías con qué sacar el pecho y fanfarronear, pero nunca lo hiciste. Fuiste un siervo, un esclavo humilde. Oramos en el Espíritu, Señor, en esta mañana. Oramos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo y te damos gracias, oh Padre Celestial, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.